la actualidad en el Congreso Nacional sobre la ley de extinción de dominio, así como la situación que vive su partido, el PLD, son temas que vamos a conversar junto al senador Elías Piña y vocero de su bancada, y que ya está con nosotros, el señor Iván Lorenzo, a quien damos la bienvenida. Esto no tiene nombre. Iván, hey. Buenas tardes, querido. Buenas tardes. ¿En qué pie estamos hoy pisando la ley de extinción de dominio? Se suma José Enrique Pintoro Pinqui. Cuéntanos en qué posición estamos con la ley. Se decía que hoy se aprobaba. Como dirían unos amigos, sí o sí. Sí. Miren, en el día de hoy se va a rendir el informe que conoció y se trabajó en el seno de la comisión bicameral que estudia la ley de extinción de dominio. Ellos la van a someter hoy. Es posible que se solicite que se ponga en agenda para el conocimiento en el día de hoy. Y es posible que se conozca en una lectura y ya entonces más adelante se pueda conocer en la segunda lectura. ¿Qué le digo? Nosotros lamentamos sobremanera que hemos perdido un tiempo importantísimo, un momento estelar para sacar una ley que pueda ayudar a combatir la corrupción administrativa y la elusión fiscal y todo esto que le quita mucho dinero a los gobiernos que pueden utilizar en planes de desarrollo. Senador, pero actualmente la elusión no está considerada como un delito. Pero tampoco está tipificado en el ordenamiento jurídico dominicano el sicariato y está colocado ahí como una causal. Quiere decir que la doble moral de los congresistas del PRM parecería que perdieron de vista esto, querían justificar. Pero además nosotros tenemos, basado en el principio de soberanía, podemos legislar para el futuro y podemos legislar dentro del marco de esta ley, podemos colocar la elusión fiscal, que es más nociva y perniciosa que la misma corrupción administrativa. Y le voy a poner un solo ejemplo. ¿Usted cree tanto así, senador? Sí, le voy a explicar para que usted tenga una idea de qué se trata. Los PRMistas son expertos en ubicar, pudiéramos decir, lugares escondites para colocar su fortuna. ¿Los PRMistas? Sí, los funcionarios. Solamente. Senador, sobre todo los funcionarios. Voy a decir, le va a sorprender. ¿Quién es el presidente del Consejo Superior de Administración Tributaria? Que es el funcionario que diseña e implementa la política tributaria para todos los dominicanos, clase media sobre todo. Es el ministro de Hacienda. ¿Dónde tiene el ministro de Hacienda su fortuna? Casi 400 millones de pesos tiene en San Cristóbal y Nieves. Es un país, es una isla que muy pocos dominicanos conocen. Sin embargo, por un lado, ellos le dicen al mundo que vengan a invertir a la República Dominicana, y por otro, los principales funcionarios del gobierno de Luis Abinader tienen sus grandes fortunas en paraísos fiscales. Son fortunas que se hicieron aquí en la República Dominicana, que pudieran estar pagando impuestos y que pudieran estar ayudando a crear empleos y desarrollar y crear riqueza en la República Dominicana. Sin embargo, eso no es lo más importante para ellos. Es esconder en paraísos fiscales para dejar de pagar los impuestos en la República Dominicana. Y es lo que nosotros queremos combatir. Más de 240 mil millones de pesos, de dólares, pierden los gobiernos del mundo como consecuencia de la elusión fiscal, que es, en el nuevo orden, la corrupción legal. Estados Unidos. Para que la gente, escúcheme, senador, para que la gente entienda, porque se habla mucho de evasión fiscal, que es un delito que está tipificado, y se habla también de la elusión fiscal, que figuraba dentro de uno de los proyectos que se estaba discutiendo en el Senado para la ley de extinción de dominio, y que en esencia lo que plantea es que dentro del marco legal, o sea, dentro de todos los reglamentos, disposiciones, leyes, por ejemplo, tributarias que existen en el país, la gente le busque cabeza para no pagar ciertos impuestos. No solo es poner el dinero en un paraíso fiscal, que es una manera, es un mecanismo para la elusión, según algunos, aunque los paraísos fiscales existen, van en detrimento, se van perdiendo por todo lo que han aparecido y los documentos Pandora y todo lo que se ha movido alrededor de los países, de los paraísos fiscales, que han beneficiado a esos países donde aceptan esos dineros, depositarlos ahí, no le cobran impuestos a las personas que
que lo depositan ganan ciertos intereses, etcétera, que quizás no lo ganarían depositándolo aquí. Pero son mecanismos que son reconocidos internacionalmente y que con el tiempo se ha visto que no son todo lo transparente que se pudiera, pero existen. Pero hay otras maneras de elusión fiscal que le buscan la vuelta aquí, reportan esto y esto lo reportan como gasto y no lo pago, y esa historia. Ese es un punto que se sacó a última hora, creo que a inicio de esta semana, del proyecto de ley de extinción de dominio. Quería, para que la gente tuviera claro por precisamente qué lo ha escrito muy bien. Eso se había consensuado, y tanto el proponente, Antonio Tavera, como el presidente de la comisión, el doctor Pedro Catrén, ellos votaron por incluir la elusión fiscal. Sin embargo, subrepticiamente, luego de una reunión en Palacio, antes de ayer, regresaron dando reversa a algo que ya habíamos aprobado. Yo pienso que esa es una desconsideración. ¿Y qué explicaron en la comisión, senador? ¿Qué explicaron? Dieron la cara y explicaron, porque si ellos votaron y lo propusieron, Antonio y Pedro tuvieron que pararse y decir, miren, lo vamos a retirar por esto, esto y esto. ¿Lo explicaron? Irresponsablemente, como son, doble moral, utilizaron al diputado Rogelio Henao del Partido Reformista a que hiciera el planteamiento. Ellos son mayoría en la comisión y obviamente ellos lo que no querían evidenciarse ellos, y utilizaron a Ramón Rogelio Henao, que es el mismo Ramón Rogelio, para que ustedes vean la doble moral del PRM, es el mismo Ramón Rogelio que plantea la no retroactividad, no vota por la retroactividad, hace un documento. Es que es inconstitucional la retroactividad. Sin embargo, el PRM quiere meter la retroactividad porque a ellos no les interesa la ley. Pero es que la Constitución no se puede violar. Usted no puede juzgar a nadie por un delito antes de que sea declarado delito. Sin embargo, a ellos les interesa más la narrativa que construyen de cara a la población que las mismas leyes realmente. A ellos no les interesa que el proyecto sea exitoso. Nosotros nos hemos sentado con ellos hasta la saciedad de que hagamos una ley que pueda servir con el tiempo y servir para evitar que se sigan robando el dinero del Estado Dominicano. Bueno, perdimos. Se nos fue el audio. El audio un momentito. Se nos fue el audio del senador. Se nos fue un momento. Ahora sí, ahí entró. Ahora, senador, termine su idea. No, a ellos no les interesa la ley. Entonces, eso es un mecanismo de ellos maniobrar, colocan la retroactividad, quiere que se conozca ordinariamente, aun cuando eso se trata de afectar derechos constitucionales, derechos consagrados en nuestra Constitución, como el derecho a la propiedad. Entonces, todo esto lo que va a acarrear es que alguien la va a recurrir por ante el Tribunal Constitucional y va a haber una declaratoria de inconstitucionalidad. Ya. ¿Qué otros temas siguen siendo problemáticos dentro de este proyecto de ley? Estaba esto de la elusión, que al final estaba presente, la retiraron a última hora sin muchos argumentos. Estaba el carácter retroactivo, para que la gente tenga una idea. Es que si el delito, si ellos quieren, pueden decir que fulanito de tal construyó una casa, o la casa que tiene desde hace 10 años fue fruto de un ilícito, y alguien va a la fiscalía, pone la denuncia, da un chivatazo, porque al final como que se maneja así, un chivatazo, un trompeta dice tal cosa, y eso es suficiente para que el Ministerio Público instrumente una investigación que usted no sabe que lo están investigando, porque fue Miralba que fue y me dijo, mira, Cavada tiene una casa hace 10 años atrás, cuando no existía ley de extinción de dominio, etcétera, para que la gente tenga una idea del tema de la retroactividad. ¿Qué otro tema sigue siendo álgido, aparte de casi todo el proyecto de ley, en el sentido de que se vulnera algo tan esencial que es presumir la presunción de inocencia, que es capital en nuestra Constitución? Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero hay que demostrarlo, no es porque yo te lo diga, es que hay que demostrarlo. Partiendo de eso, ya la inconstitucionalidad, eso es un sello gomígrafo ahí. ¿Qué más ha generado contradicciones? La implementación, ellos quieren que se implemente a través de la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional para todo el país. A todas luces eso no es posible, porque en razón de la competencia
por el territorio, la Corte de Apelación del Distrito Nacional no puede ir más allá que el Distrito Nacional. Entonces todo esto lamentablemente va a traer como consecuencia que se va a declarar inconstitucional la pieza. Hay un tema, ayer debatiendo el proyecto de ley que al final ha sido a partir de lo que ha trascendido un poco, lo que usted ha dicho, etcétera, con un abogado, Francisco Álvarez Martínez, decíamos, bueno, ¿y qué tiempo le dan a la persona que se le está juzgando su bien? Porque hay que aclarar, la ley de extinción de dominio lo que busca es juzgar una bienes. Propiedad, los bienes, una propiedad, un carro, una patineta, un apartamento, etcétera, que supuestamente usted obtuvo por una ilegalidad o por un dinero sucio del narcotráfico o fruto de la corrupción, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo le dan a la persona ante un juez para rebatir lo que el Ministerio Público calladamente ha estado investigando por 3 meses, por ejemplo? Es un juicio. Se inicia con una investigación, puede ser por una denuncia o de oficio del Ministerio Público. Entonces, si hay mérito, se apodera el juez de extinción de dominio y ya entonces el juez tendrá 1 año para determinar si hay elementos como para extinguir el bien.